volumen a mi retorno. La santidad trae autoridad. Dígale al que tiene al lado, anótelo, escríbelo, grábelo, memorícelo. La santidad trae autoridad. Por eso el ministerio debe comenzar por ahí, con una operación santificadora del Espíritu, para que podamos enfrentar las tinieblas y echarlas en el nombre de Jesús, y ellos obedecernos. Por ahí debe comenzar su carrera ministerial. Es la primera calificación, es la primera característica de un hombre y de una mujer usada por el Señor. Isaías 50, por favor. ¿Puedo seguirle hablando de esto? Libro de Isaías, capítulo 50, versículo 5. Dice la Biblia: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Ay. Diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Cómo dice el libro del profeta Isaías 55? Vamos, acompáñeme. Jehová el Señor me abrió, ¿qué? ¿Qué me abrió? El oído. Y me abrió el oído, y yo no fui ni me volví, no fui rebelde, no me volví atrás. Jehová el Señor me abrió el oído, no fui rebelde ni me volví atrás. Diga conmigo, me abrió el oído, no fui rebelde. Diga fuerte, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. La segunda característica es oídos abiertos a la voz del Señor. No los oí. Oídos abiertos a la voz del Señor. ¿Qué se necesita? Oídos. El hombre y la mujer que Dios va a usar para transformar esta tierra, debemos tener oídos abiertos a la voz de Dios. Hay mucha gente que se mueve por emociones, cantidades. Triste y lastimosamente, miles se mueven por emociones. No se mueven de acuerdo a la voz del Señor, porque su oído ha estado cerrado a la voz de Dios. No han escuchado la voz clara de Dios, correcta de Dios, y toman decisiones que no están de acuerdo al planteamiento de Dios. Una de las cosas que nos va a asegurar la bendición, que nos va a asegurar el éxito, que nos va a asegurar que hagamos conforme al propósito de Dios, es ser sensibles a la voz de Dios y movernos de acuerdo a la voz de Dios. Dígale al que tiene al lado, ayúdeme, movernos emocionalmente destruye el plan de Dios en tu vida. Vuélvalo a decir, vuélvaselo a decir, por favor, que nadie se quede. Dígaselo. Movernos emocionalmente destruye el plan de Dios en nuestra vida. El hombre de Dios, la mujer de Dios necesita tener oído abierto a la voz de Dios. ¿Conoce usted personalmente la voz de Dios? ¿Dedica usted tiempo para escuchar la voz de Dios? ¿Dedica usted tiempo para cultivar la relación con Dios, para estar a solas en la presencia de Dios? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de líder eres? ¿Qué clase de ministro eres? ¿Qué clase de servidor eres? ¿Qué clase de evangélico eres? ¿Mecánico,
rutinario, ruidoso, altivista, arrogante, orgulloso, prepotente, autosuficiente, que todo se lo sabe, que no necesita orientación de nadie, que no necesita sujetarse a nadie, que no necesita estudiar, que no necesita prepararse. ¿Qué clase de cristiano somos? Qué fácil es cantar, qué fácil es venir al Congreso de Santidad en Colombia, Ibagué. Qué fácil es predicar, qué fácil es danzar, hacer mil cosas. Pero qué difícil es pararnos para escuchar la palabra personal de Dios a nuestra vida. Y mucho más complicado es detenernos a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Por allí sonaron dos amenes, por aquí están como dormidos. Dígame amén. Dígame amén. Pega un buen amén para que el vecino se despierte. Diga amén. La obediencia cuesta. Y hay mucha gente que no está dispuesta a obedecer. Esa gente no va a poder estar en el ejército de Jesucristo. No va a poder formar parte de los generales de Dios para hacer lo que Dios ha propuesto hacer en estos últimos tiempos. Porque aunque Dios les hable, terminan haciendo lo que se les da la gana. Aunque Dios les habla, terminan haciendo lo que quieren. Y terminan moviéndose en como quieren, sin atender y obedecer la voz de Dios. Pero el hombre de Dios de estos tiempos necesita tener oídos abiertos a la voz del Señor y estar dispuesto a obedecerla. Cuéstele lo que le cueste. Cuéstele lo que le cueste. Hello. Está aquí. Cuéstele lo que le cueste. No hay orgullo, no hay estudio, no hay posición social, no hay dinero, no hay preparación, no hay estatura que valga delante de la determinación de obedecer lo que Dios dice, cueste lo que cueste. ¿Está usted dispuesto a obedecer la voz de Dios? ¿Está usted dispuesto a buscar la manera de que Dios le hable a su vida personal? ¿Y está usted dispuesto a obedecer lo que Dios le diga que debe hacer? ¿Y está usted dispuesto a morir a su, ¿cómo se llama eso, amor? Su ego, me ofendieron, me lastimaron, ayúdenme. ¿Está usted dispuesto a meter el barro hasta las rodillas? ¿Está usted dispuesto a ponerse las botas y el overol y a estar de acuerdo al planteamiento de Dios? Es que hay mucha gente cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo le tengo miedo a esos cristianos. Yo les tengo miedo a esos cristianos, porque cuando usted menos piensa sacan la maleta. Mecánicos, rutinarios, bullosos. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Quiere seguir oír hablando de esto? Diga conmigo: Señor, háblame. Necesito recibir esa palabra. Isaías 42, por favor, versículo número 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? 42, 19. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el... Vea que habla de un ciego. Vuélvalo a leer conmigo y pongámosle sentido a la lectura. Versículo 19, capítulo 42. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Usted cree que está hablando de una ceguez física? ¿Quién es ciego sino mi siervo?
¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? ¿Quién? Diga conmigo, característica número 3. El hombre de Dios. No los oigo, ya le bajaron el tono. Diga, el hombre de Dios. La mujer de Dios, utilizada en estos tiempos